amorfo y cristalino. Antes de 1920, químicos investigadores afirmaban que no existían macromoléculas, al igual que estaban seguros de que no podían existir productos macromoleculares como lo eran las proteínas, elastómeros de Bea o la celulosa en forma cristalina. Más adelante, Howard, a principios de los años 20, por medio de técnicas de difracción de rayos X, colocó lo que era una celulosa estirada y comprobó que presentaba sustancias cristalinas. Más adelante, en 1925, Katz fue la persona que no estaba todavía de acuerdo con lo que decía Howard, así que por el espectrómetro de rayos X colocó lo que era una goma de caucho natural estirada y comprobó para su suerte que presentaba efectivamente sustancias cristalinas. Entonces, más adelante, en 1932, por medio de Sauter, empezaron a obtener los primeros polímeros cristalinos. Para más adelante, en 1939, Bohm fue la primera persona que tuvo monocristales en forma polimérica. Morfología. Morfología es el estudio que estudia las formas. En la química polimérica, morfología se refiere exactamente al estudio en estado sólido de las cadenas poliméricas y a su estado de agregación molecular. Bueno, les voy a explicar qué es una estructura cristalina y una estructura amorfa. Una estructura cristalina se produce cuando las cadenas lineales adquieren un ordenamiento. En cambio, una estructura amorfa se produce cuando cuyas partículas no tienen orden. Eso significa que carecen de forma y caras bien definidas. Bueno, aquí les puedo mostrar un ejemplo de una estructura en estado cristalina y una estructura en estado amorfo. Una estructura en estado cristalino se caracteriza por un ordenamiento a largo alcance. En cambio, una estructura amorfa se caracteriza por un ordenamiento a corto alcance. Bueno, ¿qué factores influyen en la cristalización de estos polímeros? El primer factor es la asimetría de la cadena. ¿Qué significa esto? Que cadenas con grupos funcionales muy voluminosos dificultan la ordenación. El factor número 2, intensidad de los enlaces secundarios. Esto es que fuertes enlaces secundarios regularmente distanciados favorecen a la cristalización. El tercer factor es flexibilidad de la cadena principal. Esto significa que a menor flexibilidad, mayor tendencia a la cristalización. Cuarto factor, velocidad de enfriamiento. Esto significa que a mayor velocidad, menor cristalización. Entrando al tema de cristalización, decimos que las zonas cristalinas pueden alterarse mediante métodos de procesado como el termoformado y la extracción de los plásticos. Las cristalitas se ordenan en la dirección de los esfuerzos. El hilo disminuye en diámetro y se genera reabsorción de calor como resultado de la cristalización adicionales. A continuación les representaré un polímero en estado amorfo y en estado cristalino. Bueno, y aquí les representé mediante un dibujo. El estado amorfo es el de color rojo y el estado cristalino es el de color azul. Se dice que las líneas paralelas representan microcristales llamados lamelas. Bueno, también se dice que la cristalización de la cadena principal de los polímeros también se puede producir cristalización de grupos muy voluminosos y regularmente espaciados. Como siguiente tema les hablaré de la estructura de los polímeros amorfos, que estos están constituidos por cadenas poco ordenadas o menos cristalinas. Estos polímeros poseen temperatura de transmisión vítrea pero no de fusión. Cabe mencionar que en 1957 Calvin propuso la existencia de la cadena de los polímeros amorfos como agregados en alineación paralela. Los productos cuyas propiedades son intermedios entre los elastómeros y de las fibras se agrupan bajo el nombre de plásticos.
Las propiedades de los polímeros no solo están relacionadas con su naturaleza química, sino también con factores tales como la distribución de magnitud de la cristalinidad, la distribución de longitudes de cadena, la naturaleza y cantidades auditivos, tales como las recargas, refuerzos y plastificantes, por mencionar algunos otros. Existen algunos factores que cambian las propiedades de los polímeros, como pueden ser la dureza, la resistencia de humedad, su resistencia a la intemperie, entre algunas otras. Bueno, podemos concluir que la manera en cómo se determina un polímero es por su estructura, ya sea cristalino o amorfo. En la estructura cristalina existe un ordenamiento de átomos a un largo alcance, y en cuanto a los amorfos no se puede predecir en dónde se encontrará el próximo átomo. En cuanto a las redes cristalinas, se dice que estas tienen un orden o periodicidad, y en cuanto a los amorfos no tienen un orden y sus partículas se van agregando al azar. On every side.